Mefistofélicos. Listo por ahí. Bueno, bienvenidos a Mefistofélicos, el programa que explora de cierta forma los misterios, los conceptos y todo lo que gira en torno a la existencia y maldicente estirpe humana. Este es el sexto episodio que hemos estado realizando. Hoy nos adentramos en uno de los temas, de cierta forma también como todos, más intrigantes, profundos, de la vida misma, por ser su contradicción máxima en algunos momentos y según algunas reflexiones, como es la muerte. A través de una fusión entre la reflexión filosófica en estos intentos por filosofar y la comprensión biológica, también en los intentos por hablar sobre biología, especialmente el chisme, nos embarcaremos en un viaje para explorar el significado y quizá la naturaleza de la muerte desde diferentes perspectivas y cosas que aquí logremos decir. De alguna forma, lo dijo Sócrates en algún momento, uno de los grandes filósofos griegos, a veces más un mito, que la muerte no es temida por aquellos que la han experimentado, sino por aquellos que aún no la han conocido. Que de por sí es muy polémica la frase, siendo Sócrates una persona que decidió morirse prácticamente con el veneno y todo lo que conocemos. Esa frase pues nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra percepción de la muerte puede ser influenciada por nuestro desconocimiento y temor a lo desconocido, es decir, sobre lo que implica la muerte, que no se logra saber exactitud de esa forma de qué hay más allá de ese algo. Por otro lado, pues el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre nos desafía con sus palabras al decir: la muerte no es algo que nos espera al final del camino, sino que acompaña nuestra existencia en cada momento. Es la sombra que da forma y significado a nuestras vidas. Eso, especialmente para mí, tiene sentido en tanto que si hay alguna constante en la vida del ser humano, es que inevitablemente va a morir tarde o temprano. Así pues, desde alguna perspectiva biológica y respetando el criterio amplio de la biología, pues el famoso científico Richard Dawkins nos recuerda que la muerte es el resultado inevitable del ciclo de la vida, es el paso final en el viaje que todos los seres vivos emprendemos en algún momento determinado. A medida que nos sumergimos en este episodio, pues vamos a explorar citas, consideraciones, reflexiones sobre la muerte. Así que bienvenidos a Mefistofélicos, episodio número 6, la muerte, reflexiones desde lo filosófico y lo biológico. Aquí voy a dar otra breve descripción sobre algunos temas como para iniciar este tema de la muerte. La muerte está muy ligada a un concepto como lo es la inmortalidad, y gran parte de la filosofía griega versa sobre la inmortalidad del alma, y esa inmortalidad de cierta forma es consumida por el cristianismo en la edad medieval para brindar esa salvación en el más allá. Sí tenemos la muerte como separación del alma del cuerpo, el alma perece al momento de su separación, que lo dice el epicureísmo, el alma perdura por un tiempo como lo indicaría el estoicismo, el alma es eterna como lo dijo Pitágoras y en cierta forma el platonismo inicial, alma y cuerpo perecen y se extinguen, Diógenes de Apolonia. Entonces aquí le hago la invitación a los compañeros a que comencemos pues a hablar de autores, de temas, porque como han podido escuchar en esta larga introducción, la muerte se liga con lo inmortal, incluso y necesariamente con el concepto de alma para consideraciones un poco más cristianas. Así que Freddy y Dayan, bienvenidos una vez más a este sexto episodio que titula La muerte, reflexiones desde lo filosófico y lo biológico. Bueno, pensé que iba a hablar de Dayan. Bueno, pero bueno, buenas noches acá. Se Muchas murió. gracias a los que están sintonizándonos, como dicen los locutores, un poquito engripado, pero bueno, nuevamente, un tema bastante interesante, una de las cosas más trascendentales en la naturaleza humana y una de las fenómenos que más afecta a todo lo que es la existencia de los humanos. Pues, ahorita vamos a ver ese punto de vista filosófico, qué se entiende por la muerte, por qué se le tiene tanta énfasis en la muerte y cuáles son las soluciones que le ha dado el ser humano a esta parte de la existencia de todo ser vivo. Entonces, pues vamos a ver cómo vamos. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este episodio de Mefistofélicos. Un saludo a Freddy, un saludo a Edwin y a todos los que nos ven o nos escuchan por este canal. El tema que nos reúne esta noche es la palabra, en efecto, es muy acertada, y la introducción que hizo Edwin también es muy acertada. La palabra de Freddy, trascendental, y la introducción filosófica de Edwin muy pertinente, porque
El tema de la muerte, si analizamos la historiografía, inicia precisamente con la filosofía. La filosofía, digamos que en medio de su nacimiento, pues toca el tema de la muerte. Vamos a ver, Edwin lo explicó ya, dio un esbozo de la dualidad alma-cuerpo que tiene que ver directamente con la muerte. Vamos a también abordar el tema desde el punto de vista biológico. Y la muerte, aunque es algo común, natural, un fenómeno que forma parte de la existencia de los seres vivos, aún así sigue siendo todo un misterio, porque hasta la fecha no hay ninguno que haya regresado de la muerte para contarnos qué hay por allá. Bueno, continuando con esa introducción, por acá voy a iniciar como desde el cristianismo, hacer una pequeña reflexión, porque para situar sobre un poco la comprensión de lo que implica la inmortalidad del alma, que no es otra cosa que está ligada, pues, a cierta forma a esa inmortalidad de la vida, ¿no? A esa salvación perenne y un poco reflexiva. Comentaba desde el inicio que fue captada por el cristianismo ese robo de la inmortalidad del alma, como para salvarse de esa vida. De cierta forma, muchas religiones lo que prometen es la continuidad de la vida, digamos que lo que sucede no es otra cosa que un momento determinado para pausar a algo mejor, cosa que negaría rotundamente Schopenhauer, y en un momento les leeré un poco sobre él. Dice la Biblia, por lo menos en alguna traducción bien vaga, moderna y en español, que el hombre fue originalmente creado con rectitud, perfección e inmortalidad condicional. Lo condicional viene de que esa inmortalidad parte y se fracciona de cierta forma en el Edén, luego lo ofrece el demonio, etcétera, etcétera. Pero en Eclesiastes, como 7:29, encontramos que el predicador en su momento afirma que creó al hombre de manera recta, pero la humanidad se desvió y se entregó a múltiples perversiones. En ese sentido, esa inmortalidad pertenece exclusivamente a Dios, es quien tiene la potestad, la salvación, y de ahí se desprende lo que ya hemos hablado en algunos otros episodios sobre el fin del mundo, de ese juicio final. Por ejemplo, Pablo en Timoteo revela que, pues, que es ese Dios el único que posee la inmortalidad, reside en una luz inaccesible y es invisible para los seres humanos. A él le pertenece toda la gloria del reino eterno, y pues dice amén. ¿Por qué este inicio, no? Porque esa forma de cohibir la muerte como un concepto filosófico que inicialmente, lo que comentaba Dayan, pues está la dualidad de los cuerpos y todo ello, pero la filosofía parte de la necesidad de comprender el mundo exterior, de ese asombro por lo que no se conoce, de esa necesidad de indagar, de reflexionar, de cuestionarse, de ir puliendo los conceptos de cierta forma para explicarse y para darle un poco de sentido a la vida. Hay, pues en ese sentido, a lo largo de la filosofía, pues son muchos los filósofos que han reflexionado sobre el tema de la muerte y han ofrecido N cantidad de diversas perspectivas. Algunas ideas, por ejemplo, Epicuro consideraba que la muerte no debía ser temida, ya que no existe una experiencia de sufrimiento después de la muerte. Sostenía que la clave para una vida feliz era liberarse del miedo a la muerte y disfrutar de los placeres simples de la existencia. El epicureísmo es un poco complejo, aunque a veces lo relacionan muy vagamente con esa cuestión de vivir por vivir, de gozar la vida, pero el epicureísmo incurría en la necesidad de un poco de respeto hacia la vida y de ciertos límites. Séneca, por su parte, creía que la importancia de vivir una vida virtuosa, y ahí está el problema con el concepto de virtud, que abarca, pues, de cierta forma, entre comillas, una buena calidad humana. Una vida virtuosa y bien examinada, argumentaba que debemos enfrentar la realidad de la muerte y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, ya que la muerte nos recuerda la brevedad y la fragilidad de la vida. Schopenhauer, en cambio, argumentaba que la muerte la veía como la liberación de los sufrimientos de la vida. Schopenhauer era muy amigo del decir de que todo era sufrimiento, todo era tormento, y estábamos condenados inevitablemente a pasar por algún momento de ese dolor, de ese arraigo en la vida propia. Y pues qué mejor que la muerte para liberarse de todo ese sufrimiento y dolor inevitable de estar arrojado al mundo. Es ese estar arrojado al mundo que utiliza Martin Heidegger, en donde destaca de cierta forma que la conciencia de nuestra propia mortalidad es esencial para comprender la existencia humana.
Para Heidegger, la muerte nos sitúa ante la posibilidad de elegir y dar sentido a nuestras vidas, ya que al ser conscientes de que la muerte es inevitable, podemos tomar decisiones auténticas y trascendentes. Ese es un apartado muy interesante de Heidegger que, si se leyera en una forma racional, pues desvirtuaría gran sentido de la religión en tanto posibilidad de continuar en algún otro lado. Como ya había mencionado, Jean-Paul Sartre argumentó que la muerte es lo que le da sentido a la vida, y es una frase muy común y muy recurrente en esos debates sobre ese concepto. Sostenía además que la conciencia de nuestra mortalidad nos obliga a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y de las acciones, ya que cada decisión pues, adquiere una importancia única en el contexto de nuestra finitud. Aquí sí me gustaría dejar claro que lo que dice Jean-Paul Sartre no es esa decisión de si quiero o no quiero vivir, de si un día decido enloquecerme y suicidarme, sino que es una decisión de saber vivir la vida en una plena y en un sentido objetivo, que deje algún resultado, no únicamente como vivir por vivir en el deseo pleno. Y por allí Camus planteó la noción de la absurdidad. En el mito del Sísifo argumentaba que realmente existía un único problema realmente serio, y era el suicidio. Ya otros lo habían abordado de alguna manera, pero ese suicidio conduce a ese absurdo que es la existencia humana, absurdo en el sentido de que ¿para qué tiene sentido vivir si me voy a morir en algún momento? ¿Qué sentido tiene dejar tal y tal cosa si en la extensión y en la finitud del tiempo y del universo, por más que se intente dejar un legado, en algún momento va a perecer? Y en ese sentido el absurdo no es otra cuestión que el límite, el choque con ese muro inevitable que es la muerte. Sin embargo, pues Camus argumentaba y enfatizaba la importancia de encontrar significado y darle sentido a pesar de esa realidad absurda, ¿no? Eso ha sido de cierta forma muy mal leído, el absurdo de Camus, porque lo que Camus no dice o dice es que la vida no tiene sentido en francés, pero lo que realmente argumenta es que carece de sentido, pero el carecer de sentido no la hace como inviable, invivible, sino que hay que buscar de alguna forma el sentido porque inevitablemente nos vamos a morir. Ahora, retomando el tema base, también en la línea que argumentaba Dayan de esa filosofía primera, pues la muerte viene de un concepto griego que significa tánatos, y es una muerte más como un desaparecer, un desvanecerse, unirse y no encontrarse en ese sentido. Ese término tiene ligado un verbo también allí que significa morir, porque en el griego hay una singularidad muy curiosa entre la muerte y el morir. Hay una transición allí del sujeto un poco compleja, un poco reflexiva, que más adelante terminaría con los temas de la reencarnación, que ya realmente como reflexión y literatura son maravillosas, pero biológicamente se entenderá que es un poco complejo. En ese sentido, la muerte nos evoca necesariamente a reflexionar sobre lo que implica, sobre lo que se necesitaría para vivir una vida, entre comillas, plena, un poco estoica, un poco al lado del epicureísmo, de la razón, porque al fin de cuentas, en ese sentido y en ese resumen un poco vago y corto, lo que implora la vida es la necesidad de la muerte, la necesidad de aprender a vivir con lo poco que hay, con el infinito tiempo, porque a pesar de todo el tiempo pasa, las cosas pasan, pero la muerte siempre permanece allí. Antes de, digamos, de adentrarnos en el tema de la muerte, es profundamente filosófico y pues también profundamente biológico. La intervención de Edwin es bastante interesante. En efecto, esa frase muy común de hoy en día de que la muerte le da sentido a la vida. En realidad tiene unas raíces bastante antiguas. Yo quisiera, mi intervención se va a basar sobre todo en digamos como en un recuento biológico, histórico, si se quiere, también sobre la muerte. Antes del siglo VII, con el tema de la filosofía antigua, uno podría preguntarse cuándo o en qué momento el hombre comienza a ser consciente de la muerte antes de llegar a la reflexión filosófica. En efecto, la reflexión sobre la muerte es una de las características más de nuestra especie Homo sapiens, y esa característica de racionalidad. Estamos hablando de la época en que el Homo sapiens comienza a reflexionar y a darse cuenta de que un cuerpo de otra especie
deja de existir y deja de moverse y comienza a preguntarse qué pasa allí. ¿Qué pasa allí? Yo considero que la muerte en un primer momento se configuró como, digamos, un momento de temor, pero también comenzó a darle origen a las ideas que hoy por hoy todavía perduran. Muy seguramente esos primeros miembros del Homo sapiens, al ver un cadáver de un familiar de ellos, se preguntaban por qué no se mueve o si habría algo más allí. Y en efecto esa respuesta después se fue configurando en un sentido espiritual y en un sentido religioso, antes de llegar a la reflexión racional de que nos proporciona la filosofía. Después de, digamos, del siglo VII en adelante, y sobre todo con Sócrates, que ya la filosofía, digamos, deja de centrarse en el ámbito de los fenómenos naturales y se centra en el hombre, de Sócrates en adelante. Y al adentrarse en el tema del hombre, se toca el tema de la dualidad, que digamos que es lo que da pie a un sinfín de creencias modernas. Edwin lo acentuaba con el tema del cristianismo, con el tema del platonismo en sus orígenes, y esta dualidad, la existencia de un alma, y que la muerte pues no es otra cosa que el desprendimiento de esa alma, de ese cuerpo, y ha dado pie a un sinnúmero de, digamos, de creencias que tienen que ver con el tema de, digamos, de la iluminación, el tema de la reencarnación, la migración de almas, vidas pasadas, bueno, en fin. Desde el punto de vista biológico, la muerte no es otra cosa que el cese de las funciones básicas de un cuerpo, es el cese de las funciones, sobre todo cardiorrespiratorias, que impiden que, digamos, el oxígeno llegue al cerebro y en efecto se genere la muerte, la no existencia. Había algo muy interesante cuando uno de pronto se pone a consultar sobre la definición de la muerte o qué es la muerte. Hay muchas. Edwin acaba de hacer una exposición bastante interesante sobre los filósofos y sus concepciones de la muerte. Pero uno también debería de pronto empezar a hablar de la muerte con la definición de qué es la vida, para luego poder adentrarse de pronto a definir qué sea la muerte. Desde el punto de vista biológico, pues la vida es una organización que cumple ciertas características como el metabolismo, la homeostasis, es decir, cuando esa organización es capaz de procesar energía, cuando es capaz de reproducirse, cuando entra en un ciclo evolutivo, cuando puede procrear. Cuando estas funciones dejan de existir, entonces se puede hablar ahí de muerte. Biológicamente, físicamente y químicamente hablando, en realidad después de la muerte no existe nada, absolutamente nada. Y hablando, por ejemplo, del ser humano, en el momento en que cesan las funciones cardiorrespiratorias y por consiguiente cesan las funciones cerebrales, después de eso ya no podemos sentir absolutamente nada. Es decir, biológicamente y físicamente hablando, después de la muerte no hay absolutamente nada. Aquí en Colombia tenemos un expositor muy famoso, el científico Ginás, que él expone básicamente que después de la muerte no tendría sentido hablar porque se pierde totalmente, digamos, el sentir y no hay absolutamente nada. Eso desde el punto de vista, digamos, biológico y físico. Pero desde el punto de vista filosófico hay una historia mucho y muy compleja. Y sin querer queriendo, desde el punto de vista filosófico también se han generado concepciones fantasiosas, concepciones mitológicas sobre la muerte. La muerte a lo largo de la historia de la especie humana se ha observado de diferentes maneras. La cultura occidental, las culturas orientales y sobre todo las culturas prehispánicas consideran, por ejemplo, la muerte como un pasaje. Y aquí comienza la parte, digamos, la parte curiosa de hablar de la muerte. Casi todas las culturas antiguas tienen esto en común, que digamos desde un punto de vista filosófico de ellos, desde una reflexión, consideran la muerte como parte o como el inicio de otra vida, un pasaje. Lo podemos observar en la cultura egipcia, por eso existen las momias, por eso existen las construcciones como las pirámides, porque ellos pensaban que después de la muerte se llegaba a otro estadio y entonces preparaban el cuerpo
para eso. Y si venimos aquí en América también pasa lo mismo con los aztecas. Las tumbas no eran tumbas comunes, sino que eran adornadas precisamente porque ellos consideraban como la muerte como un pasaje. Entonces, desde este punto de vista, tenemos de todas maneras incógnitas. Digamos que la ciencia llega hasta un cierto punto, la parte biológica llega hasta un cierto punto porque, como se los decía al principio, hasta el momento no hay nadie que haya regresado de la muerte a contarnos qué hay más allá. Solamente un personaje muy famoso, que dicen que regresó de la muerte, ¿sí? Pero pues hasta el momento no hay evidencias, digamos, fehacientes de ese hecho, de que haya regresado de la muerte y nos explique qué hay allá. O sea, estoy hablando de Jesús de Nazaret, ¿no? El carpintero. Pero el resto no hay registro así de alguien así, no sé, desde el punto de vista clínico, que muchas veces uno, digamos, en las redes encuentra algunos episodios de personas que han estado minutos muertos y después de alguna forma regresan digamos, a la vida. Nos dice Freddy. Bueno, pues ahí cuando uno empieza a hablar de la muerte, primero se toma como una realidad. O sea, la muerte es algo inevitable, es la secuencia lógica de todo organismo vivo, valga la redundancia, porque aquí tomo las palabras de Dayan, donde decía que uno para entender la muerte uno tiene que entender la vida y entender qué es la vida. Y si uno entiende la vida como una serie de procesos ordenados cuya finalidad es conservar información y procrearse, pues en el momento en que se rompe toda esta cadena y entra en un proceso como de desorden o de quietud, pues se puede considerar que ya eso entraría como dentro de la muerte como tal, ya en estos términos, ya dentro de su parte más básica, ¿no? Ya cuando uno habla directamente en el caso de la concepción de la muerte desde el punto de vista humano, acá ya empieza a jugar otra cosa porque con el ser humano el gran problema es la conciencia que tiene el mismo ser humano sobre lo que es la conciencia, la capacidad que tiene el ser humano para proyectarse hacia un futuro y la capacidad que tiene el ser humano de distinguirse de sus otros individuos. Uno siempre se pregunta qué piensa de la muerte si es que lo hace un perro, qué piensa de la muerte, aparte de pronto el miedo innato de que da el peligro, pero ya no sé si alguna vaca por allá pastando en un potrero se va a poner a reflexionar sobre qué va a ser su vida en la próxima temporada, o si un perro eventualmente en algún momento tendrá la capacidad de proyectar algo, su yo como tal, su individuo como tal, y entenderse en un futuro y entenderse que tiene la capacidad o que se va a acabar, mejor dicho. Entonces, cuando se hablaba porque eso es la muerte, simplemente es el fin de un proceso, de una serie de procesos de determinados organismos biológicos, que es inevitable, es lo más natural y tiene que cumplirse, ¿no? Pero, pero pues obviamente cuando ya se entra dentro de la parte del humano como tal, ya el matiz empieza a cambiar porque cuando uno muchas veces toma la muerte casi desde ese punto filosófico, como cuando la conciencia cesa, pero también uno muchas veces cuando duerme, en ciertas etapas del sueño uno ni siquiera, no es consciente y no sueña, son etapas donde literalmente podría decir que uno murió, pero tiene el boleto o la garantía de que va a volver. Uno podría decir que cuando se habla de muerte encefálica, por ejemplo, que las actividades de la corteza ya cesan completamente y aunque el organismo siga, aunque el cuerpo como tal siga vivo, todos los centros de control o de soporte vital básico que se encuentran en el tallo encefálico aún siguen funcionando, pero de la corteza, todo lo que es las funciones de la corteza están perdidas, entonces se considera que está clínicamente muerto, o sea, con muerte cerebral, la palabra precisa. Entonces ahí ya en ese punto, la muerte en el ser humano ya empieza a tomar muchos matices porque no es simplemente el hecho de
finalizar un proceso, sino que hay detrás de ello toda una serie de factores que le dan mucho significado. Entonces, una vez leí en un libro, que no recuerdo el nombre, pero decía que uno de los grandes precios que tuvo que pagar el cerebro o la especie humana para alcanzar su nivel evolutivo fue, primero, adquirir la conciencia, y uno de los grandes precios de adquirir la conciencia fue precisamente tener o saber o poder reconocerse como un individuo finito. Por eso vuelvo y digo, una vaca, pues ella vivirá todo el día en su instante, pero yo creo que una vaca nunca se va a proyectar a futuro. El hombre se proyecta, o el ser humano se proyecta a futuro, y lo más cruel es que, a mi parecer, y dadas las características actuales del ser humano, el tiempo de vida de un ser humano se me hace muy corto. Que le pongan usted un promedio de vida de 80, 90 años, para todo lo que hay que hacer, o para todo lo que hay que vivir, pues a mí se me hace que es muy corto. Y esa tensión, digamos, a nivel del individuo, a nivel cerebral, que causa el hecho de comprenderse que en algún momento se va a dejar de existir, que la conciencia como tal, que el individuo como tal va a desaparecer, no es no es una situación nada agradable. Y muchos hablan de que esas ideas de ultratumba, de lo que es el concepto de la vida más allá de la muerte, nacen precisamente de esa necesidad que tiene el cerebro de buscar una solución a un problema que a todas luces es completamente irresoluble, pero que le va a quitar cierta carga de estrés a la mente humana. Y pues de ahí es que podríamos decir que nacen todas las creencias religiosas, nacen todos los conceptos filosóficos, nace toda esa cultura de la vida en el más allá. Por eso uno podría decir que el hombre, el Homo sapiens, debe ser el Homo sapiens religioso. O sea, por naturaleza tiene que creer en algo, porque considero que la misma creencia religiosa viene siendo como una estrategia, podríamos llamarlo como una ganancia evolutiva, el hecho de creer que hay algo más allá, así no exista, pues sabemos que hay, pero el simple hecho de buscar una solución a ese problema que da el hecho de ser consciente del propio yo y de su propia finitud, el simple hecho de buscar una solución a eso, creo que es una ganancia evolutiva que le permite al cerebro descargarse de todo ese estrés que le causa esto, y dedicarse a otras labores menos profundas, digamos así. Mucha gente pasa la vida sin preocuparse absolutamente de lo que es la muerte. ¿eh? Trabajan de lunes a viernes, sábado y domingo descansan, vuelven y trabajan de lunes a viernes, unas vacaciones a la semana, se embocachan en San Pedro, así a lo largo de todos los días, nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren, esperan su pensión a los 65, 70 años, y ya, se proyectan a los 80 años. Ya tiene toda su vida ordenada, y no les preocupa nada más. Cuando uno le empieza a dar muchas vueltas a eso, uno empieza a sentir verdaderamente ese estrés primero, de que uno no tiene la vida organizada para nada, está completamente expuesto a todos los factores del ambiente que pueden cambiar todas las proyecciones que uno tenga de un momento para otro. Dicen los abuelitos, lo único que tiene uno asegurado en esta vida es la muerte, y no hay cosa más cierta. Me puede dar, precisamente en estos momentos, me puede dar un infarto y muero acá en cámaras y todo, y que subimos vistas y todo eso en YouTube y toda esa cosa, pero sí, entonces no se tiene nada claro en eso, pero, yo creo que de ese fenómeno natural que es inevitable, de ahí se desprende todo ese andamiaje filosófico para tratar de darle una explicación a eso. Entonces uno en esto podría considerar, o podría tomarlo como, ¿qué piensa uno de la muerte como tal, del proceso como tal? O sea, ¿qué es la muerte como tal? Porque hasta en el mismo concepto de la muerte ya hay cierta controversia, porque no se sabe si, o algunos lo consideran desde el momento en que el corazón, el sistema cardiorrespiratorio empieza a parar, otros, o ya se entiende que es un proceso más demorado, que pues, la parada cardíaca pues obviamente me va a producir la inconsciencia en cuestión de minutos, lo que uno ve ahí en los famosos casos que uno ve por redes, que dicen que no,
fulanito de tal estuvo muerto por 15 minutos, 1 hora, 3 horas, lo despertaron en el ataúd, toda esa cosa. En realidad pues nunca estuvo muerto, estuvo en un estado catatónico, porque las neuronas siempre he dicho que las neuronas son células extremadamente dependientes de lo que es la glucosa y lo que es el oxígeno, y esa simplemente, tanto la glucosa como el oxígeno, pues lo brinda el sistema cardiorrespiratorio. Cuando hay una parada cardiorrespiratoria, después de los 5 o 10 minutos ya las neuronas entran en otra línea metabólica, empiezan a tratar de sacar energía por otra línea metabólica que finalmente las va a dañar. O sea, después una parada cardíaca como tal, podríamos decir la muerte como tal, después de 5 o 10 minutos ya no tiene vuelta de hoja. El que me venga ahí con cuentos raros de que estuvo muerto media hora o 15 minutos o 20 minutos o unas 2 horas, no, eso no estuvo muerto, simplemente estuvo en un nivel basal extremo del metabolismo, pero que le permitía cierto grado de perfusión a nivel cerebral. Después de 10 minutos ya hay daño neuronal, y eso es irreversible. Cuando uno muchas veces hace reanimaciones cardiopulmonares en determinados pacientes, que le lleva el tiempo, y ya después de los 10, de los 15 minutos, a veces no se considera como pertinente continuar con las maniobras, porque si eventualmente se puede revertir, porque usted puede nuevamente hacer arrancar ahí el corazón y todo eso, pero ya el daño en la torre va a ser irreversible. Entonces, ¿de qué va a servir volver a traer nuevamente a la vida una matica más para todo el mundo? Entonces no hay mucha sentido en eso. Entonces, que haya vida, o sea, el proceso de la muerte se tiene que entregar. Yo creo que puede tomarlo uno desde una perspectiva, y ya lo que se considera que hay más allá después de la muerte se presta también para muchas otras interpretaciones. Si efectivamente sí puede existir algo, si efectivamente no puede existir algo. Esa es como la gran duda. Muchas veces uno desde el punto de vista biológico, pues obviamente uno ya sabe que de una vez empiece el daño neuronal, pues ya es irreversible. Que tanto perdure la conciencia de un individuo después de una parada cardíaca, no sé, no he consultado mucho. Yo pensaría que debe existir como una conciencia residual después de, tal vez a las 2 horas o a las 12 horas. No sé hasta qué punto la actividad cerebral pueda permitir un grado de conciencia basal. Ya después se empezarán a presentar todos los procesos de daño tisular en el resto de los organismos, y todo lo que es la estructura desequilibrada que correspondería a un individuo, pues se va a perder. Entonces es todo un proceso. Es que yo me muera acá y ya me puedan enterrar a la media hora, porque posiblemente todavía hay procesos ahí dando vueltas. Pero eso es desde el punto de vista biológico. Pero pues si de pronto ya uno empieza a escarbar un poquito más profundo y a buscarle como más patas al gato, pues se puede empezar a entender la muerte no como un solo proceso, digamos, individual, sino entender al humano, a la humanidad, no como individuo, sino como una estructura como tal. A mí me gusta mucho la apicultura, están las abejitas y todo eso, y siempre que me preguntan de las abejitas, yo les digo es que cuando uno trabaja con abejas, digamos que el animal como tal no es la abejita, sino que el animal como tal es la colonia. El verdadero animal es la colonia, es la colmena como tal. Esa es la verdadera abeja como tal, no cada bichito. Yo creo que los humanos debemos compartir ciertas características parecidas. Debería existir como una especie de conciencia superior, tal vez, la conciencia de la colmena humana, lo podríamos llamar así, donde posiblemente en ese caso sí se podrían presentar todos esos fenómenos de vida más allá de la muerte, porque tal vez lo que importa en la muerte, o el gran dilema de la muerte, es simplemente la persistencia del yo, la capacidad de la persistencia del individuo más allá del deterioro del cuerpo físico. Biológicamente no es viable. Nuestra conciencia, nuestra percepción de individuos, de lo que somos, está íntimamente ligada a la estructura física de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Se daña el cuerpo, se daña el cerebro, no hay sustento físico para eso. No sé, creo que hay un gran dilema o una gran controversia desde el punto de vista filosófico y religioso, creo,
porque creo que desde esos dos puntos de vista, principalmente desde el punto de vista religioso, tratan de hacer una separación bien tajante entre lo que es el cuerpo y el espíritu. Muchas veces debajean al cuerpo como si simplemente fuera un recipiente, una cosita ahí que está como pasajera, y le dan unos atributos a una cosa que nadie ha visto, que nadie toca, que nadie sabe dónde está, que muchos ya le han buscado como su origen histórico y mitológico, que es el alma. Entonces creo que es el gran problema con la religión, y no sé si con la filosofía, donde hay una separación clara, precisa, tajante, excluyente entre cuerpo y alma, que para mí no debería existir. Bueno, decía Heidegger, como para darle un poco de controversia a lo que comentaba Diana hace un rato en la pregunta sobre la metafísica, ¿no? Que, bueno, decía que para hablar de la muerte es necesario hablar de la vida. En la filosofía esto es un poco complejo. Heidegger en la pregunta sobre la metafísica dice que hablar todo aquello que no es la metafísica en sí es de cierta forma conducirse a ello, ¿no? Como decía, en primer lugar, toda pregunta metafísica abarca íntegro el problemantísimo de la metafísica, es siempre el todo de la metafísica. Por eso la muerte abarca necesariamente la discusión sobre la vida. Yo creo que la vida se entiende como toda aquella contraposición a la muerte, pero también es toda contraposición al olvido del ser y a un concepto que quizás en algún otro momento le demos una importancia, como lo es el concepto de la nada. Desde la nada comienza Heidegger a buscarle sentido a la metafísica, a la cuestión del ser, en el mundo de esos entes y inevitablemente a la cuestión sobre la muerte. Así pues, el olvido del ser en Heidegger, que comentaba Freud hace un rato que quiera leerlo, pues es la transformación del mundo en algo meramente a la vista. Ese es el olvido del ser. Hemos olvidado lo que realmente nos debería interesar, que es la discusión sobre el ser, y nos hemos fijado en el mundo, en las cosas, como decía Freud de una forma más coloquial. Hay gente que desayuna, almuerza, cena y en todo ese transcurso del día trabaja y en la noche descansa, y entonces están mirando esas cosas que están a la mano. Y estar entre esas cosas pues hacen inevitable un cuidado y una cercanía profunda con el ser, con lo que realmente nos invita como a reflexionar en ese asombro. Y pues ese cuidado, según Heidegger, no es otra cosa que la temporalidad vivida, lo que se puede vivir mientras está vivo, que es un poco redundante. Ese existir pues nunca está dado, la vida nunca está dada como tal, no es la simple cuestión de estar arrojado al mundo y vivir, sino que la vida implica una realización, no la realización paulo-coelhista de supérate, estudia y compra un carro y luego muérete feliz en alguna isla, no, sino que es un constante movimiento de la vida misma. Y bueno, según Heidegger también la muerte es entendida, o debe ser entendida, o no deberían, según es un poco complejo allí, como un evento estrictamente objetivo o una eventualidad lejana, sino que es lo que le da sentido a la posibilidad existencial de la vida, es lo que la limita, la define, la abarca y la invita a reflexionar. Él argumenta en ese sentido que vivimos en un constante proyecto del ser, una idea, y la muerte es el horizonte que le da sentido a esa existencia fugaz y temporal. Aquí sí comparto lo que decía Freud, uno debería vivir por lo menos 300, 400 años en la inevitable línea del tiempo, que son 80, que son 40, que son 60, un fracaso completo de la biología. En otras palabras, la muerte nos recuerda la transitoriedad de nuestra existencia y nos impulsa a confrontar la autenticidad de nuestras elecciones y acciones. Para Heidegger, la sociedad contemporánea ha tendido a evitar el tema de la muerte y ha caído en una especie del olvido del ser, enfocándose en una búsqueda desenfrenada de placeres temporales y en una huida de la angustia existencial. Esa angustia existencial es un concepto muy interesante porque es el temor a la muerte, el temor a lo desconocido, pero no es el temor básico de me voy a morir, sino es un temor de negarse a reflexionar y aceptar esa muerte, que es una cuestión pues un poco diferente. Sin embargo, dice Heidegger que solo al enfrentar la realidad de nuestra propia mortalidad podemos adquirir una comprensión más profunda de nuestro ser y encontrar un sentido auténtico en nuestra existencia. La muerte, así pues, en la filosofía heideggeriana nos insta a asumir la responsabilidad de nuestra vida
y a vivir de acuerdo a nuestras propias posibilidades. No es la posibilidad del pobre, no es la posibilidad del que habita en la ciudad, sino la posibilidad del ser, del estar en el mundo, del estar aquí, del buscarle un sentido ese aquí y ese ahora. Y con ello pues nos desafía a trascender la superficialidad y las preocupaciones mundanas de la vida, como pagar la factura de claro el día de mañana o alguna otra cuestión, y a dirigir nuestra atención hacia aquello que realmente importa en nuestra existencia finita, muy finita. Finalmente, para Heidegger, la muerte es un recordatorio constante de la fragilidad y la temporalidad de nuestra existencia, pero también nos brinda la oportunidad de vivir con autenticidad y plenitud, abrazando nuestra libertad y asumiendo la responsabilidad de forjar nuestro propio destino. Ahí la palabra destino se me escapó porque no sería la palabra adecuada, pero de afrontar nuestra propia vida. Entonces esa es como la postura heideggeriana y del por qué desde mi punto de vista uno a veces reflexiona más sobre la muerte, sobre esa ausencia, sobre esa nada, sobre esa contraposición, antes que comenzar a hablar sobre la vida y sobre sus cuestiones allí en un primer plano. Es precisamente cuando hablan sobre la muerte, cuando hablan digamos, desde el punto de vista religioso, cuando dicen que uno se muere y si uno se ve un buen fiel acá en la tierra y uno resucita en el más allá y juegan mucho con ese concepto de la eternidad, y por toda la eternidad yo voy a estar cantando himnos de alabanza y viendo la cara gloriosa del gran Señor. Y eso, si uno lo aplica eso a la eternidad, eso es casi como el infierno. Que estar todo el tiempo uno allá en un estado, no sé, como de trance, pues eterno, no tiene ningún sentido. Para mí se me hace horrible. Por suerte, hace mucho tiempo dejé de creer en eso, pero una de las cosas cuando creía, una de las cosas que me preocupaba era precisamente que si al morir uno tenía que entrar a ese cielo extraño que venden las religiones, donde uno entra en un lugar monótono hasta por cierto sentido y realmente sin sentido. El hecho de la contemplación eterna es sin sentido. Y ese concepto de eternidad o de inmortalidad, valga, utilizando aquí términos un poquito diferentes, también le restaría como sabor a la vida, ¿no? El hecho de yo entenderme inmortal, si yo fuera inmortal, si yo pudiera vivir 1000, 2000, 3000 años, que eso no es inmortalidad, ¿no? Sería una vida muy larga, pero el hecho de que yo pudiera extender mi vida más allá de toda la vida de lo que son mis familiares, de mis hijos, de mis nietos, de toda la gente que conozco, ver morir una generación tras otra, debe ser también algo extraño. Entonces, lo que nos da la muerte es ese límite en donde le coloca a uno como su tiempo, su precio para medir en qué o qué tanto es lo que hice y qué tanto es lo que debería haber hecho. Yo creo que cuando uno habla de la muerte, cuando uno siente la muerte o cuando uno piensa sobre la muerte como tal, aparte del dolor innato, o sea, uno cuando habla de la muerte uno le tiene miedo a dos cosas. Primero, que uno no haya cumplido lo que tiene que cumplir. Uno a grosso modo, muy estructuralmente, socialmente, como dicen ahora, que todo es un constructo social, pero muy desde ese punto de vista, pues uno más o menos tiene una serie de funciones o metas como individuo dentro de determinada cultura o determinada sociedad que tiene que cumplir. Entonces, si yo me muero y no he cumplido eso, se lo puedo considerar como un fracaso, no cumplí lo que tenía previsto realizar. Lo otro es que no cumpla mis deseos, no desde ese punto de vista ya de la sociedad, sino del individuo, mis más profundos intereses. El otro es que yo sea o le tenga miedo a abandonar lo que quiero, o sea, dejar a mi familia, dejar los que les gusta el trabajo, dejar su trabajo, dejar alguna cosa que tenga pendiente ahí, abandonar eso. Otros le tendrían miedo al sufrimiento. O sea, la muerte siempre está relacionada con el dolor, pues porque en gran medida, gran parte de la muerte, cuando uno le llega a la muerte, le llega por algún medio doloroso, o un accidente, o lo matan, o un cáncer se lo lleva uno por mucho tiempo. O sea, son muy pocas las muertes, esas muertes de estampita de
catecismo, donde uno muere en la cama y rodea a su familia, con los ángeles al lado y todo eso. Esas son muy pocas. Entonces yo creo que hay cierto temor innato hacia la muerte porque nadie quiere sentir dolor. Aunque pues eso es algo curioso, ¿no? Si yo voy a sentir dolor, pues no tengo tanto problema porque pues igual me voy a morir, ¿no? No va a quedar como el recuerdo que tal vez, no sé si sea esta la lógica que utilizan los suicidas para cumplir sus actos. Yo voy a tirarme de un edificio o cualquier cosa, pues el dolor va a ser, no voy a sentir dolor, mejor dicho, porque no, va a llegar de una vez la muerte. Entonces muchas veces esa concepción del dolor también hace pensar mucho eso. Y, y por último es la concepción de que hay un más allá. Siempre que se habla de la muerte se habla de un descanso, pero si no hay nada más allá, pues no hay descanso, no hay nada, ¿no? O sea, casi yo creo que el 99% de las personas tenemos metido el chip ahí dentro de la cabeza de que al morir de una u otra manera, en uno o en otro estado, siempre va a existir la persistencia del yo, de alguna manera, bien sea en un cielo, en un infierno, en una reencarnación, en un estado de energía pránica, nirvánica, alguna cosa rara. Pero generalmente siempre está el concepto, la idea de que tiene que existir o tiene que permanecer algo de mí. La idea de que uno desaparezca completamente como si nada, no es muy, no es muy natural, digamos, no es muy lógica, es muy parecido a cuando uno le preguntan qué había o qué era uno antes del nacimiento, ¿no? Uno como que el cerebro como que no le funciona bien en ese punto cuando le dicen, preguntan a uno que yo qué era en 1830, por colocar un ejemplo, pues, no era nada porque ni siquiera habían nacido mis padres. Entonces es algo extraño ahí porque son esos dos extremos, el de donde no he nacido y donde voy a morir, donde se pierde completamente la conciencia y la identificación de la persona como tal. Entonces yo creo que esa parte de la concepción de la muerte no como un fin completo, sino como un proceso o otra etapa que se tiene que llegar, está implícita en no sé, nuestra genética, nuestros genes tal vez, no sé, yo siempre le doy un poquito de vueltas a eso. Siempre uno tiene como esa esperanza vaga de que hay algo, y pues yo no sé hasta qué punto esa esperanza vaga efectivamente sea real o no lo sea. Por desgracia, como decía Dayan, hasta la fecha pues nadie ha tenido la ventaja, digamos, o la posibilidad de venir acá y decirles, mire, la cosa es así. Yo sería feliz viendo un fantasma, que se me aparezca no sé, el fantasma de mi abuela, de alguna cosa así, que se me apareciera. Yo decía, uy, mierda, así sea un pedacito, pero hay algo después del fin. Pero hasta la fecha, por desgracia, las cosas no pintan bien y parece que no hay nada, ¿no? Por mucha reflexión teosófica, filosófica, metafísica, parece hasta lo que tenemos seguro, no hay nada, no tenemos nada, aunque sería y eso suena como un poquito cruel. Todas las proyecciones que tenemos, toda la relevancia que le damos a la vida, pues simplemente llega un punto en que se pierde. Y uno muchas veces trata como de darle como de ensalzarse como mucho en lo que es la existencia, pero si me pongo a pensar en la existencia de mi tatarabuelo, no lo conocí, no lo conozco, nunca voy a saber quién fue y su recuerdo se perdió completamente y pues no va a pasar nada. Aparte de que una vida en el más allá pues es bastante, energéticamente hablando, para el universo sería muy costoso, ¿no? Tener toda un espacio para cada una de las almas de humanos que han muerto para que viva cómodamente. El más allá debería ser bastante congestionado en ese punto. ¿No? Esa cantidad de miles de millones de humanos que han vivido a lo largo de toda la existencia, que tengan su lugar preciso en un más allá, es como complicado. Aparte de que cada humano pues tendría su perrito y su gatico ahí también en su cielo correspondiente, y el cielo de los pajaritos y todo eso, más los ángeles guardianes ahí protegiéndolos.
no sé, se me hace energéticamente muy poco viable, a no ser que todo eso que hablan de la materia oscura y de la energía oscura, sea el más allá, pues ahí sí cambiaríamos ya tendríamos un espacio, pero pues eso ya son puras disvariaciones acá de no saber qué decir. Pues es curioso, dos cosas para darle la palabra a Dayan. Una, un tío antiguo de Dayan, San Agustín de Hipona, el man decía que la eternidad de cierta forma era concebida como un estado atemporal en el que Dios existe, pero pues ese Dios, esa existencia, esa cuestión de estar allí, pues estaba ahí en un problema físico que era fuera del tiempo y fuera del espacio, y no está sujeto a ninguna limitación temporal que conozcamos, al menos hasta el momento, o que se haya conocido a lo largo de la historia. Es decir, está porque es. Y segundo, con relación a lo que decía un poco Freddy, porque a uno le cuesta, digamos, imaginar esa totalidad de la vida después de la muerte, por decirlo así, de reflexionar sobre ello. Uno se pregunta cómo sería, quizás sea posible o no. Pues Kant nos decía sobre eso que pues plantear que la naturaleza de la existencia después de la muerte está más allá pues del alcance del conocimiento humano. Es imposible reflexionar esa actitud sin siquiera saber si existe, sin siquiera saber cómo es, que lo único que quedaría en ese sentido es razonar lo mayor posible sobre lo que existe en el entorno, y es eso lo único que tenemos al alcance, y no es un poco como decía Kant, un límite de la razón, sino un límite del conocimiento. Razón y conocimiento allí se desvían, entonces es un límite del conocimiento en tanto no se conoce algo y no se puede definir a esa actitud, porque tampoco se le puede aplicar ninguna casuística física o biológica, sino una mera especulación. Sigue siendo definitivamente bastante, como nos hemos dado cuenta, complejo. Por aquí tengo un librito. Se llama Diccionario Histórico de la Filosofía. Está en italiano. Es uno de los libros que me cargué. ¿Era qué? La Biblia. Tengo un librito, la Biblia. Diccionario Histórico de la Filosofía. Tal vez en algún momento cometa el sacrilegio de darle unas copias a Edwin, nuestro filósofo. Se lo escribió Antonio Livi. Se murió hace poquito, hace algunos años. Se me dio clases a mí de filosofía del sentido común. Hay una frasecita que hace referencia, por ejemplo, a la intervención de Freddy. Si no estoy mal, la frase sobre el costo del cerebro en el proceso de encefalización, yo la leí en El cerebro de Broca de Carl Sagan. Ahí encontré esa frasecita que usted hizo. Encontré esta por acá, está en latín, pero que hace referencia precisamente a esa facultad evolutiva que le dio el cerebro al tema de, digamos, de encontrarle una respuesta al tema de la muerte. Dice, intelligo ut credeam, uso de la razón para poder creer. Que eso fue lo que hicieron los primeros sapiens al enfrentarse al fenómeno de la muerte. Usaron la razón. La razón pues le da origen a la imaginación, y ante el dolor que genera una muerte, porque una muerte genera el dolor de quienes aman a esa persona que ya no es más persona. Esa respuesta dio origen a toda esa maraña de cosmovisiones que existen hoy en día. La muerte la considero como uno de los motores antropológicos del planeta. La muerte no solamente le da sentido, digamos, épico a una vida humana, sino que también le da sentido a todos los sistemas que ha creado el ser humano, sistemas económicos, sistemas sociales, el tema ético, el tema sentimental. Esa fue la salida que encontró el cerebro, darle una respuesta a la muerte que encontró el cerebro a ese dolor.
La muerte se convirtió en una herramienta de miedo para que los seres humanos creamos por fe, por medio de la fe. Si uno analiza algunas de las religiones alrededor del mundo, se da cuenta que, por ejemplo, el cristianismo y todas las vertientes que se desprenden de ahí utilizan la muerte pues como herramienta de miedo. Dentro del cristianismo está la creencia, por ejemplo, en el infierno o en un paraíso. Que son cositas, antes existía también otra cosa, el limbo, pero hace unos años lo quitaron para que nos demos cuenta que este tipo de cosas no son más que constructos típicamente humanos que no tienen nada que ver con algo trascendental. Entonces el tema de la muerte sigue siendo complejo porque volvemos a la frase de que desde el punto de vista físico, después de la muerte no hay nada, hay un principio que se llama entropía, que se estudia en física y después de que el cuerpo se degrada totalmente y los átomos se dispersan, se necesitaría un gasto demasiado grande de energía para volver a reorganizarlos en un sistema que cumpla metabolismo y que cumpla con homeostasis. Eso es imposible, después de ahí no hay nada. Aún así sigue siendo un misterio. Hoy en día uno sigue encontrando casos en que después de la muerte, ustedes se han dado cuenta que muchas veces en los funerales, que hoy en día todavía se usan, en los funerales debajo del ataúd colocan un vasito con agua, ¿no? Porque se dice que aún todavía el alma ahí tiene sed y entonces quiere ir a buscar un poquito de agua. Hoy en día uno se encuentra con que después de la sepultura de un ser querido, también se habla de apariciones, digamos, por ahí en lugares que frecuentaba, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Todo eso tiene que ver, por ejemplo, con la creencia que viene desde hace cientos y cientos de años. Por eso es tan difícil quitarnos de la cabeza de que después de que la muerte es el final de todo y que después de eso no hay nada. Porque en realidad la especie humana, uno de sus primeros pasos dentro del proceso digamos, de convertirse en un ser totalmente racional fue precisamente creer en eso, enfrentarse al fenómeno de la muerte, que definitivamente después de eso tiene que existir algo. Ese temor siempre nos ha acompañado y hoy en día todavía sigue presente. ¿Qué más podemos decir sobre todo de la muerte? Desde el punto de vista físico creo que está más que definido. De ahí para allá ya digamos que cada uno puede creer diversas cosas sobre la muerte y ver infinidad de cosas sobre lo que pase después de la muerte. Pues ahí Bueno, sobre lo que dijo Edwin de San Agustín, siempre me da risa, pues, a un tipo que dice que hay algo en un espacio donde no hay espacio y en un sitio donde no hay tiempo. Eso es la más mejor definición de algo que no existe, ¿no? Algo que no está en un sitio y no está en ningún tiempo, pues simplemente no existe cuando colocan a Dios ahí justamente a Dios y en todo su grandioso reino en ese espacio, sin espacio y en ese lugar sin tiempo. Bueno, entonces ahí esos son como jugarretas ahí mentales para tratar de justificar lo injustificable. Y a propósito de lo de Dayan, hombre, yo siempre me comparo con un animal, me gusta compararme o sea, cuando veo que un perro vino un carro y brum, se lo llevó por delante y quedó el perrito y tirado en la carretera. Bueno, y esa alma bendita de ese perrito ¿qué va a pasar con ello? O simplemente ya se dañó una estructura compleja y ya. Muchas veces de la vaca que nos comimos ahí, de la carne que sacamos ahí de la vaca que estuvo en un matadero, que mueren por multitudes, hecatombe completa. Esas vidas que, o sea, iguales son mamíferos superiores, tienen su cerebro, siguen sus sentimientos, obviamente. No sé hasta qué punto los animales tengan desarrollado el grado de conciencia.
y todos se mueren, ¿no? Y pues se murió para cumplir determinado ciclo, proceso biológico y ya. ¿Qué nos hace diferente a nosotros los humanos? Bueno, pasa un carro y nos aplasta y nos llorarán por un tiempo nuestros seres queridos, pero de resto no hay mayor trascendencia en ese punto. A veces me gusta sentarme y pensar que cuando estoy así como muy agobiado por las deudas, me gusta sentarme a pensar que quiero montar una religión. Pero yo quiero montar una religión, una religión diferente. Y cuando me pongo a buscar las bases filosóficas y teosóficas de lo que sería esa nueva religión, yo creo que una de las conclusiones a las que llego es que eh, la inmortalidad o la vida más allá de la muerte, eso fue lo que me gustó de un libro de decía este peregrino cabalita, donde decía que los mismos dioses morían, donde ya no utilizan ese factor de la eternidad, que es que cuando hablamos de conceptos de eternidad, las cosas se ponen muy, 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 muy complicadas, pero si extendemos cualquier cosa a unos cuantos miles o cientos de miles de años, pues ya nos da un poquito más de bagaje para existir. Entonces yo siempre que me pongo a pensar, a hacer ese ejercicio mental de montar mi religión y montar los fundamentos de mi religión, pongo el caso de que la inmortalidad o la vida en el más allá se tiene que ganar. Hasta el momento todo lo que nos han vendido todas las religiones hasta este punto es que usted tiene ganada por ser humano la vida en el más allá. O sea, usted se murió y si fue pobre, pues dependiendo de la corriente filosófica o de la corriente religiosa y de qué tan miserable haya vivido y qué tan sumiso a las normas establecidas, pues le darán una recompensa o un castigo o lo mandarán nuevamente a vivir en otra parte. Sí, pero generalmente eh, por si el simple hecho de ser humano ya usted tiene ganada su vida en el más allá. Una vez me puse a hablar con un sacerdote sobre si los simios, los chimpancés también tenían ese grado ahí ese boleto de entrada al más allá ganado, porque pues estamos relativamente cerca o en qué punto de la evolución. Un sacerdote católico, valga la redundancia, pues ellos no entran en mucho, creen en la evolución o no entran en mucho conflicto con ellos, con ella, pero yo le decía en qué punto de toda esa etapa evolutiva, de ese árbol evolutivo, en qué momento deja de ser animal o, o ya no se considera más animal y ya se considera hombre para ganarse precisamente ese boleto, porque es que somos humanos y ya inmediatamente tenemos el boleto para para la vida eterna hasta los fetos, ¿no? Es más, hasta los embriones, o sea, si llega el espermatozoide, se une con el óvulo y ya se formó la morulita y ya eso tiene derechos. Ya hay unos memes muy graciosos, hay unos religiosos, los católicos y algunos cristianos son muy chistosos porque cuando se muere la señora, la esperan en el más allá toda esa cantidad de óvulos fecundados que no fueron a ningún lado, que abortaron, todos los angelitos ahí asediándola por todos lados, porque también le dieron ese derecho a estas a estos embriones también se les dio por el simple hecho de ser embriones humanos. Entonces, yo creo que eso habría que replantearlo. Creo que la inmortalidad o la vida en el más allá debería ganarse. No debería ganarse ese boleto. Cuando uno empieza a hablar con gente de ideas raras, con esos parapsicólogos o toda esa gente que le gusta el mundo del esoterismo y de todo este cuento raro, le explican a uno qué son los fantasmas, ¿no? Y le dicen que hay una clara diferencia entre lo que es el cuerpo, el alma y lo que es el espíritu, y que los fantasmas pues no son ni espíritu ni alma, sino que son como energías, lo llaman ellos, que quedan residuales de determinada persona en determinada situación. Y, y sí, hay como toda una jerarquía ahí de estos cuerpos etéreos, digamos así, que corresponden al cuerpo humano. Y a mí me gusta mucho esa definición porque empieza a darle sentido a ciertas características particulares de lo que es la vida humana, de lo que es la conciencia humana. Y nuevamente desde mi religión, que todavía no le he colocado nombre, yo creo que debe existir como para entender eso, para darle forma a toda darle sentido lógico a toda una vida más allá,
debe existir obligatoriamente también una superestructura, podríamos llamarlo así, social, donde no solamente el individuo, donde esté el individuo, sino que el individuo también esté sujeto a una inteligencia superior derivada precisamente del comportamiento humano. No sé si esto tenga cierta semejanza con las ideas que tiene este psicólogo Carl Jung, Gustav Jung, algo así, con los famosos arquetipos, pero sí le veo, yo siempre trato de volver a aplicar eso un poquito a lo que es el comportamiento de algunos insectos comunitarios como las abejas, donde lo que importa es el bien final de lo que es la colonia como tal. Y por eso muchas veces a mí me gusta pensar en lo que es lo que es el yo, o lo que es la conciencia de una persona, y qué es lo que lo forma uno, o qué es uno. Pues uno simplemente es su estructura física como tal, sus redes neuronales como tal, pero también es todo lo que son los recuerdos, todo lo que son las soluciones o las respuestas que uno da a determinados estímulos. Y a mí me gusta muchas veces pensar que si a mí se me quita todo lo que son mis recuerdos, yo me despertara un día cualquiera, así como el escarabajo de Kafka, pues ya no convertido en un bicho raro, sino en un ser sin memoria, ¿yo qué sería? Si a mí me quitan absolutamente todos mis recuerdos, yo me despierto y no sé quién soy, no sé dónde vivo, no sé qué fecha, ni siquiera sé qué soy. Si no me entiendo ni siquiera como humano, sino que me despierto completamente en blanco. ¿Todavía me puedo considerar como un individuo como tal, o ya soy otra cosa, simplemente sea como algo más cercano a esa idea de esa conciencia superior que brinda a los humanos? Porque es que en esencia lo que nos da la individualidad son nuestros recuerdos y las respuestas que nosotros damos a los factores externos con base precisamente en estos recuerdos. Si uno mira en última, así en la parte más básica, que es lo que somos como tal, pues podríamos decir que todos los humanos compartimos una conciencia básica, ¿no? Un nivel basal de ¿cómo podríamos llamarlo eso? De existencia o de conciencia, porque no me viene otra palabra a la mente, que podía ser precisamente ese nivel básico, el sustento para todo ese andamiaje que han formado las religiones y las diferentes creencias para aún más allá. Tal vez mi conciencia pueda subsistir en esta suprainteligencia o un supranivel mayor de una estructura social. Para llegar a ser para tener un más allá, uno necesariamente tiene que estar involucrado en una sociedad. Tiene que haber una construcción social bien establecida para que pueda existir también un más allá. El cielo, el más allá, la soledad, pues eso no es el paraíso, sino que eso es el infierno. La soledad eterna tampoco tiene ningún sentido. Nos entendemos como animales sociales, por lo tanto, pues dependemos completamente de todos esos procesos comunitarios. Entonces, yo creo que ese fenómeno como le digo, de la muerte como tal se puede estudiar como tal desde todos sus procesos fisiológicos, de sus procesos psicológicos, pero ya la parte de la vida, del más allá, yo creo que se tiene que desligar un poquito de la religión. La religión siempre se lo carga todo porque lo limita mucho, y si tiene que estudiarse mucho más o tiene que profundizarse mucho más como un fenómeno social, como un fenómeno antropológico, como un fenómeno biológico, como un fenómeno de una especie animal que vive en comunidad. Yo creo que todos los antropólogos, no sé, psicólogos, los filósofos también deberían enfocarse un poquito en esa concepción de unos procesos sociales mucho más complejos que tienen que crear unos estados. No sé, es que no se me viene a la mente una palabra que defina bien eso. Una vez por ahí me colé en un grupo de masones y llamaban a estos sí, por acá hay de todo, y llamaban a estas cosas, lo llamaban egregores, creo que le decían, que eran como lo que le entendí de ellos, lo poquito que les entendiera, más o menos, que determinadas conductas o determinadas características de comportamiento humano en determinado punto podían adquirir cierto grado de conciencia, entre comillas, que es lo que llamaban los egregores,
esa palabra se presta para mucha terminología. Yo creo que la sacaron por allá de la Biblia, de los hijos de los gigantes y todos esos que eran, los egregores eran los ángeles caídos que fueron los que se mezclaron con las hijas de los hombres y dieron origen a los gigantes. Entonces utilizaron esa palabra para acá y para allá. Pero me gustó mucho el concepto de que una idea humana, de que un concepto humano, si es muy generalizado, puede adquirir en cierto grado de conciencia, de individualidad. Y esto podría explicar muchos casos de los famosos dioses de las religiones, podría explicar muchos casos de fenómenos paranormales, si no son fraude, y podría explicar mucha de esas casos de fantasmas y de apariciones y de invocaciones y todo eso en el más allá. Suena muy loco, o sea, es muy difícil porque no hay una línea clara entre lo que podríamos considerar ciencia, entre comillas, y ya pura charlatanería, o pura especulación, o pura cosa paranormal. Pero yo creo que es un campo que se debería explorar, porque tal vez la solución esté por esa rama. Ahorita se me ocurre una frase que escribí por aquí en una hojita y se las voy a leer, a raíz de estas reflexiones profundas de carreta que hemos hablado acá. Somos los vivos los que damos definición a la muerte y no los muertos. A lo cual lo diría Edwin. Al mejor estilo. Uy, sí, al mejor estilo. Usted es el egregor de todo lo que significa Pablo Coelho. Oiga, egregor. Egregor es un término griego. Eso está por ahí en la Odisea. Debe ser como vigilante, claramente. Y yo creo que la confusión en ese tema, sí, la confusión en ese tema y en ese ejemplo que ponía Freddy es la cuestión psíquica y la cuestión de lo meramente espiritual. Yo voy a concluir con lo siguiente, pues con el llamado que hacía Freddy a la cuestión de los filósofos, y pues algunas corrientes filosóficas han intentado reflexionar sobre la muerte ya no como posibilidad, sino como existencia o como garantía de que va a pasar. Pero entonces allí en esa posvida, por llamarlo de alguna manera, inician a reflexionar desde una lejana concepción de la materia. Ya no reflexionan como materia, sino como un único ser. Ya no hay ente sino puro ser, y en ese sentido pues se ligarían algunas de las creencias de la muerte. Digamos que está la vida y la recompensa con las religiones, está un estado de paz y descanso mucho más tranquilo, está el renacimiento de la reencarnación, pero está algo un poco más llamativo, que es esa unión con lo divino, con lo místico, con el todo, que es una cuestión muy Tao, y ese todo no es otra cuestión sino la totalidad del universo. El cuerpo al fin de cuentas tiene átomos, y átomos hay por todas partes, y materia, y todo ese tema. Pero entonces han comenzado a reflexionar, concluyendo sobre esa vida desde una cuestión un poco más del ser, una energía, un impulso, una única cuestión que no incluya necesariamente materia, porque hablar de materia, como lo explicaba Dayen, es difícil hacer que un cuerpo como tal vuelva a estar en sí, porque requiere mucha energía y todo ello. Hay unas reflexiones por allí muy vagas, por supuesto, porque reflexionar sobre lo que se desconoce a veces es, finalizando, un poco de literatura. ¿Qué podemos decir y reflexionar sobre la muerte? Que seguirá siendo un misterio. No hay forma de saber qué hay más allá hasta el momento, desde el punto de vista científico. No hay manera de medir eso. Todo lo que esté por fuera del espacio-tiempo y no sea observable no tendrá una definición en un lenguaje comprensible o matemático. Entonces, cerraría yo con una opinión, y es que el misterio de la muerte seguirá siendo un atractivo muy bueno para la literatura, seguirá siendo un catalizador de las religiones. Siempre va a ser ese su punto de partida definitivo. En efecto, la religión católica, que es la que digamos más conocemos, su vértice radica, si eso no existiera, se desbarata totalmente la religión católica, es en vencer la muerte, es decir, en la resurrección. Muy bien. Pues yo para cerrar diría que la muerte no hay que vencerla, a la muerte hay que entenderla. Y
no, yo no le veo así como ese velo de misticismo, de cosa inalcanzable que nos han vendido toda la vida, de que la muerte es la última frontera, que de allá pues nada se sabe aparte de lo que venden las religiones, obviamente. Yo sí creo que desde el punto de vista científico sí se puede estudiar tanto el proceso como tal que se está estudiando, obviamente, como lo que posiblemente pueda existir más allá. Yo creo que si se desliga completamente desde el punto de vista dogmático religioso y se mira con la mente abierta, que se caiga en el cerebro, obviamente, yo creo que sí podríamos, o sí se les pueden dar muchas respuestas a esas incógnitas que tenemos hasta este momento. Hasta la fecha, pues lo único que nos está dando respuestas es la literatura y es el cine. Encuentran muy buenos libros sobre eso y hay muy buenas películas también sobre eso, porque obviamente están ahí enfocadas en su aspecto, dependiendo de su filosofía o de su cultura, pero ese es un primer paso para adentrarse un poquito más en ese punto. Ya que, vuelvo y repito, eso no es solamente de científicos, yo creo que los religiosos no tienen mucho que ver aquí. Yo creo que ese fenómeno daría muchas respuestas desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista psicológico y social. Otra cosa, siempre he pensado que la cosa es por ahí y que posiblemente las respuestas van a estar por esa parte.